Qué bendición, qué privilegio es servir a Dios. Amén. Es un gozo, es una maravilla, como mencionaba el hermano, evangelizar es mi misión. Es para lo que nací, es para lo que nacimos. Amén. Somos salvos para predicarles a otros y vayan al cielo como nosotros. Así es. Recuerdo la primera vez que le compartí el evangelio a alguien, cuando aprendí a compartirlo. Yo empecé a investigar, a estudiar, a ver videos de cómo compartirle por gracia el mensaje de Dios. Yo tenía ese deseo. Y le compartí a alguien de Cristo. Y lo aceptó con lágrimas. Y esa satisfacción en mi corazón, de que esa persona ahora iba a ir al cielo, llenó mi corazón completamente. Me dio gozo, me dio paz, alegría. Y ahí entendí para lo cual Dios me había hecho salvo, por lo cual había nacido de nuevo, para que otros fueran a la gloria como yo lo voy a hacer. Amén. Hermanos, jóvenes, prediquemos el evangelio. Usted que ya lo tiene, predíquelo. Hay un infierno, hay un lugar de sufrimiento eterno real. No es una cárcel temporal donde puedan pasar un rato malo, donde vayan a tener golpes, tragedias, van a tener, no sé, asesinatos, simplemente una muerte instantánea. No, es un lugar eterno de sufrimiento, según Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted y yo solo necesitamos un pecado para ir a la condenación, para ir al infierno. Solo un pecado. Solo un pecado necesitamos para ir a la condenación. Así como un asesino solamente ocupa matar una vez para ir a la cárcel. Mentir y matar son diferentes delitos. O digamos, robar y matar son diferentes delitos. Pero la consecuencia es la misma, la cárcel. Con Dios, diferentes pecados. Yo mentí nada más, no maté. Yo desobedecí solo a mis padres. Yo no robé un banco. Yo solo robé 5 pesos. No robé un banco. Pero el estándar de Dios, mi hermano, es más alto que el nuestro. El estándar de Dios es mucho más alto que el nuestro. Y va a haber una condenación. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, el día que muera, va a ir a la condenación del infierno por siempre a sufrir. Tiene que aceptar a Jesús en su corazón si no lo ha hecho. Amén. Acéptelo en su corazón. Pídale que lo salve para que el día que usted muera vaya a la eternidad con Él. Así es. Él ya pagó por sus pecados. Pero ahora qué triste, cristianos, salvos, que ya tienen a Jesús en su corazón, pero no le comparten el evangelio a otros. Ahora lo quiero poner en una perspectiva. Si usted tuviera la cura del cáncer, mi hermano, y sus familiares, su madre, su hermano, su hermana, su primo, sus amigos tuvieran cáncer terminal, estuvieran a punto de morir, ¿usted les daría esa cura del cáncer? Si la tuviera en sus manos, ¿se la daría? Entonces, ¿por qué no estamos compartiendo el evangelio? ¿Por qué tenemos la palabra más hermosa del mundo, la salvación del alma, y no la compartimos? Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Versículo 18. Voy a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿quién es Jesús? Déjeme decirle quién es Jesús. Jesús es su Salvador. Es mi Salvador. Y es nuestro Señor. ¿Sabe qué significa Señor? Dueño, amo, jefe. El que me manda y yo obedezco. Ese es mi Señor, al que yo sirvo. No el chino de la fábrica. No el profe de la escuela. Jesucristo. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Qué confort tengo en mi corazón por saber que sirvo a Cristo, porque sé que Él está conmigo todos los días, hasta el fin del mundo, respaldando lo que vivo, lo que hago, mi vida personal. Sé que Él tiene el control, porque yo se la he puesto en sus manos. Y lo mismo puede pasar con usted. Si usted pone su vida a disposición de Dios, Dios, solo tengo esto. No soy muy hábil, no soy muy capaz. A lo mejor, como yo, usted no es muy bueno hablando. Pero si usted se dispone con lo que tiene a Dios, por más poco que sea, Dios va a hacer algo grande. Amén. Algo impensado que nadie más pudo ver en ti. Porque Dios es el que hace las cosas. Déjame decirlo, algo que le puede chocar, algo que le puede lastimar, pero es muy real. Usted no puede hacer lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted no puede. Usted no es capaz. Usted no tiene las fuerzas. Pero Dios en usted sí. Si Dios está contigo para cumplir esos objetivos que quiere hacer en tu vida, usted va a poder. Pero si usted no está agarrado de la mano de Dios, usted y yo somos unos inútiles para hacer la voluntad de Dios. Incapaces. Por más que queramos servir, por más que queramos hacer algo grande, si no estamos agarrados de la mano de Dios, no servirá de nada. Porque usted y yo no somos capaces. Pero Dios sí. Glorificándose de lo que era imposible, haciéndolo posible en sus fuerzas y no las nuestras. Se me hace muy curioso lo que comentaba el hermano Jonathan. Sí, los jóvenes de hoy son el presente de la iglesia, pero lo triste es que solo algunos jóvenes lo están siendo. Sí, usted es el presente de la iglesia, pero si realmente entrega su vida a Cristo a disposición. Si no, solo estás en rebeldía ante su Señor. En rebeldía ante su Dios, en rebeldía ante su jefe, su amo, el cual le dio vida eterna y está él siendo un monstruo. ¿Por qué un monstruo? Porque solo un monstruo retendría la cura del cáncer de sus familiares. Solo un monstruo retendría la salvación del alma a sus conocidos, a sus amigos, familiares, vecinos. Solo un monstruo haría eso. Un corazón endurecido, apartado de Dios, no comparte el Evangelio. Hoy quiero hablarles, se me hizo muy curioso que el hermano compartió un punto muy cercano, demasiado, a lo que quiero mostrarles hoy. David, ninguno tenga en poco tu juventud. David, un joven dispuesto a servir a Dios. David, un joven anhelante por hacer las cosas de Dios. Estando dispuesto. Pero hay un problema, déjame decirte, si quieres servir a Dios. Un pequeño problema. Muchos te tendrán en poco. Muchos te mirarán hacia abajo y dirás que no puedes. Y te revuelvo a recordar, sí, tú no puedes. Pero si te agarras de las manos de Dios, todo te será posible en las manos de Dios conforme a su voluntad. Todo lo que Él quiera hacer en tu vida será hecho si te pones en las manos de Dios. Usted y yo no podemos, pero Dios sí puede, glorificándose en su vida. A David, ¿por qué lo tuvieron en poco? Vamos a 1 Samuel, por favor. ¿Por qué tuvieron en poco a David? Primeramente, él fue tenido en poco y voy a dividirlo en 3 puntos. Primero, fue tenido en poco, como mencionó nuestro hermano Jonathan, por su propio padre. Su propio padre, cuando vino el profeta Samuel con Isaí para ver a sus hijos y ungir al rey, dijo, David, vete a cuidar las ovejas allá, ahorita van a ungir al rey, por favor, ahí me las cuidas y las apapachas bien, les peinas la lana, los cuidas de los ositos. Y David estaba allá, cuidando de las ovejas. Primero, David fue tenido un poco por su propio padre, por ser el más joven.
Primera de Samuel, capítulo 16, dice el versículo 5. Vamos a leer alternadamente. Leo el 5 y ustedes el 6 y acabamos hasta el 13 juntos. Dice así: Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: es cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces tomó Isaí a Jonadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Él hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, bendiga su palabra, bendiga el mensaje y obra en el corazón de un joven que tenga también ese deseo, Señor, de glorificar su nombre con su vida, estando dispuesto para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Joven, ¿quiere servir a Dios? Maravilloso, genial, pero déjeme decirle algo y recordárselo. ¿Le tendrán en? Poco. ¿Le tendrán en? Poco. ¿Le tendrán en? Poco. Joven, ¿le tendrán en poco? A David le tuvo en poco a su propio padre. Su propio padre lo dejó apacentando ovejas mientras venía el profeta a ungir al rey. Aún el profeta, cuando miró a los hermanos, miró al más grande, al más fornido, y se fue hacia él y dijo: ¡ah! ¡Wow! El rey de Jehová está aquí. Aquí está el ungido. Aquí está el próximo rey. Pero Jehová, ¿qué le dijo? Yo no miro lo que tú estás viendo hoy, Samuel. Tú miras lo grande, tú miras lo fuerte de este joven, pero yo miro el corazón. Jesús, Dios mira su corazón. Si tiene el deseo de servir, si tiene el anhelo por glorificar su nombre. Samuel estaba viendo al rey a sus propios ojos, pero dijo Jehová: yo lo desecho. Porque yo no voy a usar al que van a decir todos: lo logró por su fuerza. Ese logró vencer a Goliat porque era grande también y fuerte. Él era capaz de vencerlo porque era hábil. No. Dios decidió usar a David. Dios decidió usar al pequeño David, pastorcito de ovejas. Primero, fue tenido en poco por su propio padre. El profeta miró como rey al más grande y fornido, pero no pensó que el más pequeño sería el ungido. Vamos al capítulo 16, versículo 11. Y entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Recuerde esto: queda aún el menor. Queda aún el menor. Dice: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. El más pequeño quedaba, el que el papá no pensaba que iba a ser, ni el profeta, porque miró al más grande. Queda aún el menor. ¿Puede usted ser el más pequeño? El que miren raro, al más insignificante en su familia, el que menosprecian porque estás en caminos malos, el que menosprecian porque no has tomado buenas decisiones, el que menosprecian por ciertas actitudes tuyas, pero déjeme decirle, Dios puede usarlo. Porque Él hace de lo imposible posible cuando se lo dejamos en sus manos. Queda aún el menor. Aún David, cuando quiso ir a la batalla con Goliat allá, cuando fue a entregarle de comer a sus hermanos, fue tenido en poco por el rey Saúl. Vamos al capítulo al capítulo 17, versículo 33. David estaba hablando acerca de que con celo de Goliat, porque Goliat estaba queriendo enfrentarse a un hombre que peleara contra él. Goliat, el hombre grande, fornido y fuerte. Goliat, el hombre que cargaba una armadura de 70 kilos, ni siquiera peso eso yo. Goliat, un hombre de guerra. Y David, un pastorcito de ovejas que quería enfrentarse contra él, porque este Goliat estaba queriendo intimidar al pueblo de Dios. Este Goliat quería matar todo el ejército de Dios, pero le entró el celo a David, el celo de su pueblo, el celo. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que quiere retar al pueblo de mi Dios? Y este pequeño joven, con valentía, fue a quererse enfrentar contra Goliat. ¿Y qué le dijo Saúl? Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir. ¿Qué dijo? No podrás tú contra aquel filisteo. ¿Por qué? Para pelear contra él, porque tú eres muchacho, tú eres joven, tú no podrás hacerlo. Esos planes que quieres hacer, tú no vas a poder servir a Dios, tú no vas a poder ser un pastor, tú no vas a poder ser un evangelista, tú no vas a poder ser un misionero. Mírate, eres solo un joven, eres un pequeño que se la pasa riéndose de todo, eres el hazme reír. Tú no vas a poder. Eso es lo que va a decir el mundo de ti. Eso es lo que van a decir algunas personas de ti. Eso pueden decir muchos de ti. Pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Aún queda el menor. Entonces Saúl le estaba diciendo: porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Primero, le tuvo en poco su propio padre, por ser el más joven. Segundo, no era visto como rey a los ojos del profeta, y era claro ante su ser el más pequeño. Tercero, fue tenido en poco por el propio rey Saúl, y aún contra su contrincante, contra el enemigo de Dios. Aún los que tienes cerca de ti, familiares, amigos, líderes, pueden menospreciarte, créeme. Aún los que están en el mundo también pueden menospreciarte por cómo te ven. Esto pasó con Goliat cuando miró a ese pequeño joven. Vamos al capítulo 17, versículo 42. Dice el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Cuál es el versículo clave de nuestra conferencia? Ninguno tenga en poco tu juventud. David fue un joven, un claro ejemplo de un joven que no tuvo él mismo en poco su juventud. El primero que puede tener en poco tu juventud eres tú mismo.
Y eres el único que te va a limitar si servir a Dios o no hacerlo. Lo que digan los demás, no va a pasar nada, no van a afectar nada en cuanto tú te ganes de Dios. Pero tú inicias, tú eres el primero que puede tener en poco tu juventud, que puede menospreciar su juventud. Y eso lo vimos en la predicación de la mañana con Sansón. Yo soy joven, tengo mucho por delante, tengo que disfrutar mi vida, tengo que disfrutar placeres, tengo que hacer las cosas que me agradan y después ya, si me queda tiempo cuando sea grande, ya voy a servir ahora sí al Señor, como mencionaba nuestro hermano Jonathan. Pero David no. David desde joven, él tenía este deseo de servir a Dios, este deseo de glorificar a Dios con su vida. Déjeme decirlo, si ese es usted, ese joven que quiere servir a Dios, o si eso está poniendo Dios en su corazón, le tendrán en poco. Pero usted mismo es el único que puede limitarse a servir a Dios, porque este es el que se va a trabar primero, si usted mismo se tiene en poco para servir a Dios. David no tuvo en poco su juventud. David no se miró pequeño, miró que tenía un Dios grande para dar la victoria. Vamos a ver ¿qué responde David después de que Goliat lo enfrenta? En el capítulo 17. Dice el capítulo 17, versículo 42. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando David se estaba enfrentando a Goliat, no se miró al mismo, se analizó, miró a Goliat, ese hombre grande, y dijo: yo no voy a poder, mejor me voy a mi casa. Es muy grande ese oponente, mejor que maten al pueblo. No dijo eso. ¿Qué dijo David? David tuvo celo por el pueblo de Dios y dijo: Jehová te entregará en mi mano. Porque David no exaltó cuán grande era ese oponente, exaltó cuán grande era su Dios. Cuán grande es Dios para darle la victoria. Dios es grande para usarte, joven. No importa que seas, no importa si seas pequeño, no importa si seas poco apto a tus ojos, a los ojos de los demás, Dios te puede usar si te pones en sus manos. Solo tienes que estar dispuesta a ser usados por Dios. Y Dios se glorificará en tu vida, haciendo lo imposible posible. ¿Qué hizo este joven ante aquellas acusaciones, ante esos menosprecios? ¿Qué hizo David? David, ¿qué hacía mientras lo menospreciaban? ¿Qué hacía David mientras su propio padre lo tenía en poco? ¿Sabe qué? Si su padre, su madre lo tienen en poco, usted no debe juzgarlos. Si le regañan, si le exhortan, si le ofenden, usted no debe de guardarle rencor a sus padres. Usted lo que debe de hacer es obedecerles. Es lo que hizo David. David no dijo: papá, cuando venga el profeta, ponme adelante, yo primero, capaz yo soy. No me mande con las ovejas. Y podía dejar a alguien más, lo vamos a ver más adelante. No. Papá dijo, van a venir a ungir al rey entre tus hermanos. Ve a cuidar las ovejas. Y David: sí, papá, claro. Y fue a cuidar las ovejas. Y cuando le llamó su papá de nuevo, otra vez: sí, papá. Aún cuando lo mandó a llevarle alimento a sus padres. En 1 Samuel 17:17. ¿Qué dice 1 Samuel 17:17? Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora
para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Dice el 20, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Están viendo? Podían dejar a un guarda cuando Isaí dejó cuidando las ovejas a David, pero no, dejó a David, y David fue obediente a su padre. Dice el 20, se fue con su carga como Isaí la había mandado. Como Isaí la había, ¿qué? Mandado. ¿Y quién era Isaí? Su padre, el que le había tenido un poco. Pero él obedecía, honrando a Dios y honrando a su padre. Aún David, cuando derrotó a aquel filisteo, cuando estaba con aquel filisteo, agarró 5 piedras del arroyo, agarró su onda, y eran 5 piedras porque David tenía otros 4 hermanos gigantotes por ahí que iba a derrotar con una piedra cada uno. Entonces agarró 5 piedras, los puso en su morralito, agarró la primera piedra, fue el enfrentamiento y ¡pum! Le lanzó la roca en medio de las 2 cejas. Entonces Goliat yéndose enfrente con su espada y yendo para según derrotarlo de un guamazo, ¡paz! Lo que pasó, solo sintió el impacto y cayó de frente. ¡Paz! Me imagino que todos los espectadores allá del pueblo de los filisteos, el pueblo de Israel, estaban como... Y aún David yo creo que estaba como... Y luego salió corriendo y agarró la espada del propio Goliat. Y como estaba bien pesado, te me dijeron que hizo... ¡Tas! Y le cortó la cabeza. Agarró su cabeza de las greñas y lanzó, clamando la victoria, proclamando la victoria del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel miró a los filisteos y los filisteos miraron al pueblo de Israel. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Corran! ¡Vámonos! Y se salieron corriendo. Entonces los del pueblo de Israel estaban acá como... ¿Ganó? ¡Sí, ganó! ¡Vamos! Uy, ya se fue, paz. Empezó a mostrar la cabeza a todos. Y así Dios glorificó su nombre, dando victoria por medio de un pequeño, un muchacho, un joven que estuvo dispuesto, un joven que entregó su vida a Dios, un joven que no miraba su apariencia, que no miraba su estatura pequeña, que era joven, que tenía aproximadamente, se dice que 17 años. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? Este joven de 17 años, derrotando a un gigante, era porque tenía un Dios grande, el cual proclamaba, el cual él confiaba, con la fuerza de saber que él podía vencer a ese gigante. No confió. David fue humilde. Primero, obedeció a su padre aunque lo tuvo en poco. Fue humilde y aceptó su llamado de ser rey. Dios tiene un llamado para ti, joven. Dios tiene un llamado para ti específico. No estás aquí por casualidad. No viniste a hacer salvo simplemente por nomás, para estar sentado en una banca por toda tu vida. Fuiste salvo con un propósito eterno. Dios tiene un propósito para tu vida, joven. Un propósito hermoso, maravilloso, si tú estás dispuesto a entregarle tu servicio a Dios. Dios tiene un llamado para ti. Aquí están reunidos futuros misioneros, futuros evangelistas, futuros pastores. La diferencia de los que sí lo van a hacer, porque muchos son los llamados. Muchos son los llamados. La diferencia de los que sí van a servir de Dios al llamado que Dios tiene para sus vidas es porque ellos mismos no tuvieron en poco su juventud. Ellos mismos confiaron en el poder de Dios. Hicieron cosas grandes para Dios. Usted, joven, ¿en quién está confiando? ¿En sus propias habilidades? ¿En sus propias fuerzas? Déjame decirle que cuando miraron al más grande de los hermanos, Jehová no quiso a él para glorificarse. Él quiso al humilde, al más pequeño.
Porque Jehová mira a él. Jehová mira su corazón, joven. Si quiere servir a Dios, si quiere glorificar su nombre, Dios lo va a usar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. ¿Y en qué? Pureza. Joven, sea de ejemplo. Ninguno tenga en poco su juventud y sirva a Dios y entregue su vida al llamado que tenga para usted. David, aunque su padre lo tuvo en poco, le obedeció y le sirvió. Segundo, David fue humilde a su llamado que Dios le había dado cuando fue ungido para ser rey, a pesar de ser el más joven entre sus hermanos. David no confió en sus pocas fuerzas, aunque el Goliat había menospreciado a David por ser pequeño, por ser joven. Aunque el rey Saúl menospreció a David por ser pequeño, por ser joven. David no confió en sus propias fuerzas. Tuvo celo por proteger a su pueblo. Capítulo 17, versículo 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje cuando vino David a traerle de comer a sus hermanos. Y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, al filisteo de Gat, salió de entre de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá en grandes riquezas y le dará su hija y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán aquel hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía el celo por su pueblo. Su pueblo se estaba intimidando por los ejércitos de los de filisteos. Pero David no, se entonó para defenderlo. Joven, la juventud, ¿qué está pasando con esa juventud? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con nosotros? Se estamos descarriando. ¿No le carga eso en su corazón? ¿No le carga como mujeres jovencitas pequeñas rápidamente tienen hijos sin estar casadas? ¿Cómo jóvenes se la viven en fiesta en fiesta? ¿Cómo jóvenes mueren prematuramente? ¿No le carga eso? ¿Quiere ser uno más de esos nomás? ¿O solo quiere verlos de lejos, sentado en su banca de su iglesia? Sentado, escuchando la predicación. Estuvo buena. Pero ¿cómo? ¿Somos oidores? Olvidadizos. Una vida incongruente. Somos cristianos. Jesús es nuestro Señor, pero no lo obedecemos. No ganamos almas. No compartimos el evangelio. Joven, ¿qué hará con su juventud? David no la tuvo en poco. Se la entregó a Dios. Y Dios hizo cosas grandes con su vida. Él tenía el celo por proteger a su pueblo. Él tuvo el deseo de hacer algo, de actuar. Y confió en Dios. Actuó. Y venció. Joven, entregue su vida a Cristo. Comparta el evangelio. Deje la vida impura de pecado y entréguese a servicio a Dios en su iglesia. Servir a su pastor, a dejar malas amistades y a glorificar el nombre bendito de nuestro Dios. Les invito a orar.